Hola. Lo apretamos y hacemos así. Ah, sí, después sí. Ahora nadie. No hay más. Bien, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar esta transmisión a través de las páginas web de la Sociedad de Creadores de Holando del Uruguay y a través de cuenca.com.uy en esta nueva edición, la cuarta edición del Simposio de Salud Animal y Genética en un formato mixto de alguna manera, porque bueno, tenemos gente presente en la sala, pero también obviamente la transmisión por internet ya es algo que creo va a quedar para cada evento que se organice. Como decíamos, este evento es organizado por la Sociedad de Creadores de Holando del Uruguay y bueno, es un evento que son 3 días. Hoy está comenzando justamente con la charla que vamos a tener a continuación, una charla sobre mastitis. Después vamos a estar hablando de reservas forrajeras de primavera, confección y utilización. Es una charla que va a estar dando Javier Sabía. Y en instante también va a estar Ruiz Santana Cepeda, es una charla que organiza la empresa IPRA, esta la que está en primer lugar. Después mañana a las 14 horas la empresa Laboratorio Universal Lab, junto con Glandinex, lleva adelante la segunda jornada de capacitación en reproducción y bueno, ahí vamos a tener varios disertantes y al final de la misma vamos a tener una charla sobre genómica, donde allí va a estar Alfredo Castro de Genetics Vision, dando una charla sobre un acuerdo, además también con la Sociedad de Creadores de Holanda. Y después vamos a tener el 22, o sea, el viernes, una actividad durante todo el día, es el curso abierto de aspirantes a jurados. Y después en la tarde, sobre las 18 horas, la asamblea de socios de la Sociedad de Creadores de Holando del Uruguay, que en definitiva va a arrancar sobre las 19, y la entrega de premios a las 20 de la quinta edición de la Jura Virtual organizada por la Sociedad de Creadores de Holando, Jura Virtual que tuvo ya su gira a campo, donde se revisaron más de 200 ejemplares y que, bueno, de alguna manera se va a estar entregando el viernes en la tardecita los premios a las grandes campeonas en este formato que inició hace unos años la Sociedad de Creadores de Holando. Pero ya vamos a comenzar entonces 2 charlas en la jornada de hoy. Aquí a mi derecha está Rosalía Morales, quien es integrante del laboratorio IPRA en nuestro país, que de alguna manera va a ser la presentación de lo que va a ser la primera charla. Rosalía. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Rosalía Morales, soy médico veterinario y trabajo actualmente en el Departamento Técnico Comercial de IPRA. La presentación va a estar a cargo del doctor Ruiz Santana Cepeda, que es veterinario. Tiene un máster en la Universidad de Lisboa, en Portugal, y a su vez es miembro del Consejo Portugués de Salud de Ubre y ha trabajado más que nada en prevención y bioseguridad asociado a ganado de leche, a bovinos de leche. Y desde el 2020 se desempeña en IPRA en el área de gestión y producción de vacunas para mastitis. Y bueno, la charla de hoy es sobre las 2 vacunas que tenemos en el laboratorio actualmente disponibles en Uruguay, así que bueno, los dejo con Rui. Hola a todos, mucho gusto estar aquí hoy, aunque de manera virtual y bueno, de momento a través de grabación. José Aldía ya me presentó y bueno, que vamos a tener la presentación que he preparado para hoy. Y bueno, al final voy a estar al vivo si conseguimos por la conexión de internet para todas las dudas que podrán tener y bueno, una sesión de preguntas y respuestas.
Bueno, como ya José le presentó, soy portugués, ya estoy de Nipra hace casi 2 años. Y bueno, afortunadamente mi primer viaje grande va a ser Uruguay en noviembre. Aunque estoy muy contento que, bueno, finalmente parece que estamos pasando esta época peor de COVID y nos podemos volver una vez más y estar delante de nuestros clientes y con los veterinarios y ganaderos como tanto nos gusta. Bueno, y hoy tengo para hablar con vosotros un tema que, bueno, que toda la gente que tiene vacas de leche en el mundo sabe sobre él, que es el tema de mastitis, esta enfermedad o problema bueno, que nadie vive sin pensar o sin se preocupar con esto en nuestro sector. Y claro, y hablamos encima de todo una enfermedad muy complicada porque es multifactorial, o sea, va a depender de varios factores que están asociados a la vaca, al máquina de ordeño, al ambiente, a las camas y también a las bacterias que pueden estar o no en la granja. Y además de esto, de que está dependiente de varios factores, también puede ser causada por varios agentes distintos, desde bacterias, levaduras o algunas algas. Pero bueno, esencialmente hablamos de bacterias que muchas de ellas tienen comportamientos muy distintos. Entonces esta enfermedad, que hablamos de una sola enfermedad que es mastitis, se puede presentar de muchísimas formas distintas y puede estar causando muchos problemas distintos en una granja. Entonces, por lo tanto, que es a veces muy complejo hablarnos de esto como un todo, porque, bueno, en verdad tienen muchas partes pequeñas y podríamos estar casi no sé, una semana solo hablando de todas las especificidades y particularidades de esta enfermedad. Pero bueno, hoy tenemos media hora y en verdad a mí no me gustan estas sesiones que son por internet. Me gusta ir directo al tema y ser muy objetivo porque, bueno, no, es muy difícil mantener la atención mucho tiempo mirando a una pantalla. Es lo que es. Entonces, bueno, vosotros ya saben los problemas que las mastitis traen, nada de esto es nuevo, ¿no? Sabemos que es una de las enfermedades, si no la enfermedad que causa mayores pérdidas económicas en vacas de leche, que bueno, que estamos perdiendo animales, a veces algunos con mejor valor genético, estamos perdiendo producción, estamos bueno, los animales están sufriendo y pasando mal por eso, y bueno, y también para todo el tema de motivación de gente que trabaja con las vacas, ninguém gusta ver una vaca caída, una vaca con una mastitis tóxica, o eliminar 5 o 10 vacas porque tienen ahora otro patógeno muy contagioso. Entonces, bueno, sabemos que esto nos causa líos y mal gusto a todos, ¿no? Y bueno, y que esto puede ser más o menos frecuente y esto siempre va a depender de las granjas. No hay una única granja del mundo, por muy buena que sea, que no tenga mastitis, ningún caso de mastitis al año. Toda la gente siempre va a tener alguna parte, pero bueno, nuestro objetivo y que intentamos hacer en calidad de leche es gestionar y que estos valores estén dentro de límites, ¿no? Y que se tenga algún control sobre la situación. Bueno, y esto, como hablé antes, hablamos de una enfermedad multifactorial y multietiológica, o sea, esto no es fácil de solucionar, porque, bueno, en verdad, si fuera fácil de solucionar, ya estaba solucionado, ¿no? Y no me tenían aquí hoy hablando de esto. Hay muchos libros, incluso ya había algunas charlas, libros de los años 30, casi 100 años atrás, hablando de cómo ordeñar la vaca y qué hacer para mantener una buena calidad de leche. O sea, la mayoría de estas cosas no son nuevas, con algunas excepciones, pero todavía seguimos con algunos problemas. ¿Por qué? Bueno, porque en verdad los animales son mucho más productivos al día de hoy y también son mucho más sensibles. Bueno, y esto es más o menos un punto bastante obvio, lógico, que perdemos rusticidad en los animales cuando seleccionamos para más producción y otros trazos que queríamos que ellos tengan. Y bueno, entonces, para que tengan una idea, porque yo voy a hablar hoy de vacunas de mastitis, pero me gusta mucho siempre meter este slide. ¿Por qué? Porque las vacunas de mastitis van a ser un punto que vosotros pueden añadir a vuestro trabajo, pero de
ninguna manera se pueden olvidar todo el gesto que ya estaban haciendo antes o que se debería estar haciendo. O sea, hay varios planos de control de mastitis, de 5 puntos, 10 puntos, 20 puntos. Bueno, hay muchas que hablamos de 4 pilares de control de mastitis. Hay muchas maneras distintas de lo metermos y siempre vamos a andar alrededor del mismo. O sea, sabemos que vamos a ordeñar, que deberíamos ordeñar un pezón limpio y seco, que la máquina de ordeño debería estar buena y se debería verificar con regularidad. Es la máquina que más horas trabaja en la granja, o sea, es indispensable que tenemos cuidado y atención en esto. Después de ordeño, la ordeño deberá ser rápida, completa y suave. Que son también los 3 principios que son un poco vagos, tal vez. Bueno, los pezones deberían ser desinfectados al final con un producto efectivo, que sea un buen desinfectante, pero también bueno para la piel, porque queremos un pezón con una piel sudable y elástica, ¿vale? Además de esto que está asociada a ordeño, bueno, ya sabemos que se debe tratar, cuando decidimos tratar los animales, se debe hacer el tratamiento correcto, que al secado, bueno, cada vez escuchamos más de terapia selectiva a secado y de uso de sellador. La terapia de secado selectivo, bueno, hay que mirar si la granja tiene condiciones o no para implementarlo. Los sellador también bueno, hay muchísimos estudios de estos beneficios de utilizar un sellador. Y bueno, este punto 4, hay animales que en un momento ya no merecen la pena que seguimos investigando en ellos y lo mejor que podemos hacer es eliminarlos de la granja. Y bueno, y al final tenemos aquí este punto 7, utilizar la nutrición y vacunas para potenciar la inmunidad. O sea, vamos a intentar trabajar el sistema inmunitario del animal para que el animal sea más competente frente al desafío de la mastitis. Bueno, entonces ahora vamos a mirar qué pasa en un animal no vacunado. Y cuando tenemos la entrada bueno, tenemos aquí el diseño de la glándula mamaria con el pezón, tenemos vasos sanguíneos, tenemos el endotelio que está produciendo, unas células que están produciendo leche. Y bueno, aquí tenemos las bacterias, estas bolitas azules que van a entrar por el pezón. Bueno, siempre pasan con excepción de micoplasma, pero las bacterias siempre entran por la punta del pezón, por eso siempre nos preocupamos tanto en protegerlo. Y bueno, lo que va a pasar es que las células de epitelio van a morir y a salir y van a pasar células del sistema inmunitario de sangre para dentro de glándula mamaria para intentar matar las bacterias. Y esto se va a desarrollar y al final todo esto que va a salir en leche, que van a ser las células de epitelio que mueren, más las células del sistema inmunitario, van a ser las fatídicas células somáticas que se van a incrementar. Porque las células somáticas van a ser todas ellas, ¿no? De epitelio y de inflamatorias y de sistema inmunitario. Pero claro, siempre, esto nunca es cero porque siempre hay una escamación de epitelio, pero cuando incrementa está asociado a un proceso inflamatorio, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante hablamos de inmunidad y de vacunas de mastitis? Porque desafortunadamente, además de todos los problemas que hablamos antes, esta enfermedad no crea una memoria protectora. O sea, imaginemos, yo por ejemplo cogí COVID en agosto y bueno, y a pesar que estaba vacunado antes, y ahora durante algunos meses es muy improbable que lo cojo otra vez. Pero con la mastitis no pasa esto. En verdad no se crea ninguna inmunidad protectora. O sea, una vaca que tiene una mastitis que se curó hoy, mañana puede tener una nueva infección. Y no tiene que ser una recaída o reinfección bueno, puede ser una nueva infección porque no tiene ninguna protección frente a una nueva infección futura. O sea, la probabilidad que tenga una nueva mastitis siempre va a ser igual, ¿vale? La única manera que tenemos de salir de esto es desarrollamos los mecanismos de inmunidad adaptativa adquirida, o sea, con las vacunas, y que vamos a crear memoria inmunológica y vamos a tener anticuerpos que van a trabajar con los sistemas del sistema inmunitario para crear una respuesta efectiva frente a la infección. ¿Vale? En este diapositivo tenemos un vídeo de cómo este proceso, de
aquí estamos dentro de la glándula mamaria y pueden ver estas son células del sistema inmunitario, los neutrófilos, los macrófagos. Aquí las bolitas verdes o azules que están integradas son las bacterias y aquí ven estos que son los anticuerpos. Los anticuerpos, bueno, se van a pegar a las bacterias y procesamos de ozonización y van a ser como si fuera una capa que no va a dejar que entre el epitelio. Por otro lado, va a favorecer que el sistema inmunitario va a ser fagocitosio, o sea que los células del sistema inmunitario van a, por así decir, a comer y a matar las bacterias y así limpiar la infección, ¿vale? Entonces esto nos vamos a conseguir con las vacunas de mastitis, es el desarrollo de anticuerpos específicos. Bueno, entonces como hablábamos, la importancia que tenemos de tener anticuerpos específicos que van a ayudar al sistema inmunitario a librarse de la infección. Bueno, y esto, como digo, anticuerpos específicos. Y en este tema de específicos está un poco el reto o el truco, ¿no? Que las vacunas van a desarrollar la producción de anticuerpos que van a ser específicos frente a determinadas bacterias o grupos de bacterias, ¿vale? Por ese motivo, nosotros en IPRA tenemos dos vacunas, StartVac, que es más antigua, que está desde, bueno, ahora hace 12 años en mercado, un poco menos en Uruguay, y UVAC, que es una vacuna que tenemos nueva para Streptococcus aureus, ¿vale? Que estamos ahora empezando a trabajar en Uruguay. Vale, y esto, claro, la prevalencia de las bacterias cambia mucho de país a país porque está muy asociado a clima, prácticas de manejo, tipos de cama. Y bueno, esto vemos algunas variaciones, pero hay algunas que siempre son actores principales, ¿vale? Y aquí hablamos de colis, de aureus, de Streptococcus aureus. Están un poco por todo lado, aunque en algunos sitios más que otros, ¿vale? Y nosotros tenemos esta idea de que con las dos vacunas podemos cubrir cerca del 80% de las infecciones, que es bastante bueno. Claro que vuestra granja desafortunadamente tiene una de las bacterias que no estamos cubriendo, como Agalactia o Mycoplasma. Bueno, entonces, claro, si es el problema principal, entonces podremos ayudar muy poco de momento. Vale, entonces, bueno, son dos vacunas, yo voy a presentar las dos de manera muy resumida, les voy a presentar el producto, qué beneficios trae y creo que voy a ser bastante rápido para que después pasamos a resultados de vacunación en granjas reales, que yo creo que es siempre lo que más interesa escuchar. ¿Vale? Entonces, StartVac, empezamos con nuestra vacuna, que tiene dos componentes, un componente que va a dar protección frente a coli y a coliformes, o sea, aquí hablamos de enterobacterias, klebsiellas, etc. Y bueno, frente a estos patógenos, lo que StartVac va a hacer es disminuir la severidad de mastitis clínica. Los casos clínicos van a ser menos graves, los animales recuperan más rápido y con menos pérdidas, ¿vale? Y después tenemos otro antígeno que está asociado a Staphylococcus aureus y también a Staphylococcus coagulans negativos o non aureus, como ahora se cambió su nombre, ¿vale? Y aquí va a funcionar de manera bastante distinta, porque aquí sí vamos a reducir la transmisión entre animales, y hablamos de patógenos que son bastante contagiosos, y también de su prevalencia en la granja con pasar de tiempo, o sea, con pasar de tiempo vamos a tener menos animales infectados en la granja, ¿vale? Pero vamos a ver esto de manera clara, porque bueno, tenemos un producto y no lo podemos partir y vender solo mitad de StartVac o la otra mitad. Siempre va todo. Claro que las granjas también normalmente tienen más que un problema o bueno, hay mastitis causadas por más que una bacteria, pero es muy importante identificar cuál es el problema principal, lo que está rompiendo la cabeza o también yendo al bolsillo, ¿no? Haciendo pérdidas económicas. Y bueno, aquí tenemos para StartVac dos estudios de Uruguay que tengo para les compartir. Para que vean ejemplos que sean muy reales para vosotros, que no estoy hablando de, no sé, de Islandia o de Canadá o, bueno, algún sitio o Saudi Arabia que no tiene nada que ver con vosotros. Entonces, bueno, esto no está publicado, pero de Estancias del Lago nos autorizaron a que compartiéramos hoy esta información. Fue una prueba que hicimos el año pasado
¿vale? Y fue una prueba que me gusta mucho hacer de este tipo y que, bueno, en verdad eso lo podemos hacer en granjas muy grandes. Es que hicimos en condiciones de campo y los animales estaban todos mezclados. Algunas vacas estaban vacunadas con nuestra vacuna, otras no, y estaban todas juntas, bueno, en las mismas camas, en el mismo ordeño, y así podemos ver en verdad lo que está pasando, ¿vale? Y los grupos eran homogéneos a respecto de días en leche y también a edad de los animales y antecedentes. Y bueno, o sea, no teníamos vacas buenas y malas en todos los grupos, por así decir. Bueno, el protocolo fue que llamamos masivo en sabana, o sea, se vacunaron todos estos animales a partir de los 20 días en leche, con 3 dosis, o sea, la segunda dosis 3 semanas después y después la tercera dosis 90 días después. O sea, con la segunda dosis terminamos la vacunación. O sea, a partir de ahí los animales están protegidos y después hay que meter StartPack a cada 90 días para mantener el nivel de producción, de protección, perdón. ¿Vale? Y bueno, esto yo metí como resumen porque teníamos bastantes slides de esto, pero metí aquí al final los resultados económicos porque creo que siempre es una parte muy importante. Y bueno, aquí vemos que hay una disminución de pérdidas de mastitis clínica, o sea, por menos casos o casos menos graves, ¿vale? Hay una pequeña disminución de los días de tratamiento, hay una disminución, se puede ver de manera más clara, de la leche desechado, y claro, aquí podemos ver mucho las pérdidas por eliminación de animales, que hay un cambio muy grande. Y esto tiene que ver con lo que comentaba antes. Aquí eran problemas de colis, de coliformes, o sea, de mastitis muy severas. O sea, aunque todavía siguen las vacas teniendo mastitis por coli, no se quedan tan malas, tan enfermas, no van a morir, no se van a quedar tan mal, van a recuperar más rápido y incrementamos muchísimo la probabilidad de que ellas van a seguir en la granja con su vida productiva. Y bueno, aquí tenemos las pérdidas totales y calculamos un beneficio, después con un coste de vacuna, y aquí un beneficio líquido que va a corresponder a un ROI de 3,1, o sea, por cada dólar que se ha investido en vacuna, se va a pagar todas las despesas y encima de esto van a haber 3 más para ganadero. ¿Vale? Y esto siempre es muy importante porque, bueno, en verdad sabemos que esto es una actividad económica, por más que todos nosotros gustemos de las vacas y queremos que estén bien, pero al final esto tiene que hacer sentido también en tema económico y bueno, y aquí está. ¿Vale? Un otro ejemplo que tengo para vosotros de audio de StartPack, aquí es para control de audios y también fue en Uruguay, esto sí que está publicado en National Mastitis Council en una reunión que fue hecha por este compañero veterinario Guillermo Serra. Bueno, y hablamos de una granja en sistema de pastoreo con 400 vacas, con muchas mastitis clínicas. Empezaron un programa de calidad de leche en 2012 y miraron que aureus era el principal problema. Y muy bien, siendo aureus el principal problema, que mejoraron higiene de ordeño y empezaron a utilizar guantes, van a apartar las vacas con aureus y a eliminar animales crónicos. Todo esto está muy bien, pero ¿qué ha pasado? Es que, bueno, pueden ver, aquí no tenemos la línea de tendencia, pero bueno, pueden ver que hay meses mejores y peores, y esto es muy común en todas las granjas, y si son granjas en pastoreo todavía más. Y bueno, empiezan con estas medidas y un año después está mejor, pero siguen con algunos problemas. O sea, estas medidas funcionaron, pero no lo solucionaron al punto que la gente quería. Entonces, un año después, se decidió meter StartPack. Y bueno, siguen viendo que hay meses mejores y peores, pero la tendencia pasa a ser mucho más, está mucho más por debajo, ¿no? Y a partir de 2016 ya no tenemos la cima de 5% de mastitis clínicas al mes. ¿Vale? Esto en términos de cultivos que son positivos para aureus, también vemos una gran diferencia, que partimos aquí de casi 70% al principio, y bueno, en 16, 17 ya bajamos esto bastante para alrededor de los 30%, o sea, mitad que estaba antes. O sea, esto para decir que no es por meternos StartPack que aureus va a desaparecer de la granja, desafortunadamente no es esto, pero vamos a disminuir la presión de infección
vamos a disminuir los contagios y bueno, vamos a ayudar que las vacas se curen, aumentar la probabilidad de cura, particularmente si hablamos de vaquillas y de primera infección, porque después sabemos que cuanto más tarde, peor para tratar. Vale, entonces que en verdad aquí hablamos de una granja que Startback ayudó a tener aurios bajo control y bajo control con otras medidas que también se hicieran antes y que se mantenieran, porque bueno, en verdad este es un patógeno muy complejo, muy difícil de vencer. Hay documentación y hay granjas que intentan erradicación de aurios, ni se puede hacer, ni siempre es el más viable de manera económica, ¿no? O sea, yo creo que por la mayoría de las granjas comerciales no hace sentido trabajar para la erradicación de aurios, pero sí, trabajar para que esté bajo control, para que, bueno, que sepamos qué pasa y dónde están estos animales y que mantenemos los animales saludables, siguen estando saludables y sin coger aurios. ¿Vale? Bueno, ahora les hablo de otro producto que tenemos, que está un poco más fresco, por así decir, que está nuevo en Uruguay, que se llama UVAC. Les voy a presentar de manera un poco rápida. UVAC solo tiene un antígeno, Startback tenía dos, como se acuerdan. En UVAC tenemos solo uno y el antígeno VAC, que es una componente de la pared celular de URIs, que está asociado a adhesión a las células, o sea, cuando van a entrar e intentar colonizar la glándula mamaria, van a utilizar esto y también para la producción de biofilm, que es un mecanismo de defensa que las bacterias van a utilizar. Entonces la distinción empieza aquí ya en tecnología, que en Startback teníamos todas las bacterias, aunque toda la bacteria, aunque de una cepa muy específica. Aquí no metemos toda la bacteria, pero vamos a purificar y solo vamos a meter este pequeño componente de su pared celular. Con esto vamos a tener una respuesta mucho más efectiva y además de esto también tenemos un ayudante que todas las vacunas tienen, que una parte que es el vehículo, pero aquí también vamos a utilizar un inmunoestimulante. Y bueno, fijaros que no es un inmunoestimulante, o sea, si metemos esto vamos a tener menos metritis o que sea, no. Esto está específico para la vacuna y lo que va a hacer es que la respuesta del sistema inmunitario a la vacuna va a ser mejor, la respuesta va a ser más efectiva y más prolongada. ¿Vale? Y otro punto también muy importante cuando hablamos de URIs, que es una bacteria que tiene comportamientos muy distintos, hablamos tradicionalmente que es una bacteria ambiental, pero muchas veces tenemos cepas con comportamientos muy contagiosos, o sea, está aquí para rompernos un poco la cabeza. Y bueno, sabemos que hay toda esta variabilidad de URIs y hay todas estas cepas distintas. Y bueno, la buena noticia es que en verdad UVAC va a tener respuesta frente a todas las cepas distintas, incluso, además de estas que fueran para registro de producto. Hicimos el año pasado con más de 20 cepas de Brasil y la respuesta siempre fue positiva a todas ellas. O sea, no hay que preocupar con estos temas de cepas. ¿Vale? Entonces les voy a presentar dos registros. Este de que era un ensayo multicéntrico que me gusta mucho presentar. ¿Por qué? Porque esto fue hecho frente a un placebo y muy interesante que el ganadero y el veterinario no sabían si estaban picando las vacas con la vacuna o el placebo. O sea, bueno, es imposible que la gente estuviera sugestionada porque teníamos esto que llamamos de doble ciego. ¿Vale? Esto fue hecho en varios países de Europa con varias equipas veterinarias distintas. Bueno, nos da todas las garantías que son posibles, ¿vale? A respecto del protocolo, fue este que utilizamos, que metemos una dosis a secado, después otra dosis 21 días antes de parto, cuando cambiamos los animales de grupos, y después la tercera dosis al día 14 después de parto, ¿vale? Y estos los días siempre se pueden cambiar, si quieren, después hacen alguna pregunta de protocolo y podemos hablar y esto siempre se puede adaptar lo importante es encajar. Hay principios que tenemos que seguir de producto que nosotros sabemos que tienen que ser, que son los principios básicos, pero claro, siempre es muy importante adaptar el protocolo a realidades y al trabajo de la granja, para que no vamos a crear problemas de manejo. ¿Vale? Y aquí seguimos la granja durante medio año. Las granjas.
¿verdad? Bueno, los ganaderos miraban las vacas todos los días, como todos los ganaderos de leche del mundo, ¿no? Cuando están ordeñando miran las vacas y de manera semanal los veterinarios estaban ahí mirándolas también, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? A respecto de mastitis clínica purpúris, tenemos una reducción de incidencia a la mitad, o sea, tenemos mitad de nuevos casos de infección purpúris. Cuando hablamos de días de tratamiento, hay también un cambio muy grande. Y esto vemos todos los clientes de UVAC, es una de las cosas que más nos dicen, porque claro, ubris es difícil de tratar, de curar. Normalmente las granjas con muchos problemas de ubris van a tratar durante muchos días. Es una bacteria que cerca de 20% de las vacas que tienen una infección por ubris se quedan crónicas. O sea, es una bacteria difícil de... Normalmente no tiene cuadros muy graves como coli, pero a veces puede tener, pero bueno, está más problemática por este tema de los animales cronificales, lo difícil de tratar. Y vemos esto normalmente que hay una reducción muy grande de uso de antibióticos. A respecto de mastitis clínicas, les voy a enseñar también otro ensayo donde tenemos resultados un poco distintos. Aquí no hubo diferencias estadísticamente significativas de incidencia, o sea, de número de animales con mastitis subclínica, pero sí, lo que se miró fue que el recuento de células somáticas, aunque todavía alto, es mucho más bajo en los animales vacunados, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Cuanto más alto el recuento de células somáticas, mayor la pérdida de producción. Porque si acuerdan, como miramos antes, las bacterias van a estar ahí comiendo el epitelio y destruyendo el epitelio, también con la parte inflamatoria del sistema inmunitario. Entonces, claro, si tenemos esto bajo control, si tenemos menos células somáticas, quiere decir que tenemos más células, más epitelio produciendo leche. Y esto en verdad pasó que estos animales tenían mucho más leche que los no vacunados. ¿Vale? Y este segundo estudio, y es el último que tengo para les presentar, fue publicado este año en National Mastitis Council, o sea, también está muy fresco. Fue hecho en Holanda en 3 granjas con un promedio de 9.000 litros. Bueno, granjas que vamos a decir medianas, no fueron las mejores ni las peores. Y bueno, estas granjas tenían un histórico de problemas por ubris, de mastitis clínica y subclínica. Y bueno, aquí se hizo un protocolo un poco fuera de normal en la práctica clínica, que fue hacer un PCR individual de todos los animales con más de 100.000 células. ¿Vale? Y se hizo un protocolo vacunal en sabana, o sea, masivo, que se metieran 3 dosis en todos los animales. 3 dosis con 5 semanas entre cada dosis, ¿vale? Y después se hizo un refuerzo a los 6 meses. Aquí con UVAC hablamos de una protección de 6 meses, es bastante más que StartVac. ¿Vale? Y esto lo que vemos primero es la disminución de mastitis clínicas. Y aquí no hablamos solo de mastitis pura ubris, hablamos de todas mastitis clínicas. O sea, pasamos de 153 mastitis clínicas en un año para 92 al año siguiente, fuera lo que fuera el patógeno. ¿Vale? Y miramos también una reducción de antibiótico. Y aquí el DDA es una medida que nos permite comparar la utilización y gastos de antibiótico. Y bueno, aquí miramos que disminuye casi a la mitad, en línea con lo que vemos también en otros sitios. Y bueno, y aquí también fue bastante interesante en estas granjas que vemos que los animales con mastitis subclínica disminuyeron también a la mitad. O sea, tenemos menos vacas a quedarse con nuevas infecciones subclínicas por Streptococcus aureus. Y esto también es bastante interesante. Vale, entonces, bueno, ya es el último slide y enseguida pasamos para preguntas y respuestas. Bueno, para el mensaje que me gustaría que tengan claro, StartVac tiene 2 componentes. Uno va a trabajar sobre coliformes y hablamos de reducir la severidad de mastitis y de las pérdidas económicas. Y otro componente frente a aureos y acúbulas negativas, que ahí vamos a trabajar sobre la transmisibilidad que vamos a disminuir y la prevalencia en la granja con pasar de tiempo. O sea, al final de un año tenemos menos vacas pegando aureos que antes, ¿vale? Pero esta parte de control de aureos sí que hay que tener paciencia, porque esto demora tiempo. La reducción de la severidad por colis se ve más rápido. Este control de aureos es mínimo un año, ¿vale?
Bueno, UVAC es una vacuna, bueno, más nueva que va a funcionar, yo creo que muy bien y va más dentro de lo que un ganadero esperaría de una vacuna de mastitis, porque va a disminuir los nuevos casos. Vamos a tener menos nuevos casos de mastitis clínica purulis. Y esto es lo que todos queremos, ¿no? Y además de esto, de mastitis subclínica, o tenemos una disminución de gravedad, a lo peor solo tenemos esto, o a lo mejor, como en el estudio de Holanda, tenemos menos casos de mastitis subclínica purulis. ¿Vale? Ambas vacunas tenemos muchos más estudios y podemos presentaros o enviar la información que quieren. Están súper bien documentadas, están registradas en muchísimos países, bueno, y bueno, han demostrado su eficacia en estudios y en campo hace mucho tiempo. Hablamos de más de 20 millones de dosis aplicadas en todo el mundo. O sea, bueno, ya estamos en esto algún tiempo. Y bueno, vemos esto, ni siempre sale bien, como todo en la vida, pero lo normal es que si miramos bien la granja, si tenemos un buen diagnóstico, nosotros, si nos comparten datos de vuestras granjas, o vuestros veterinarios lo comparten con nosotros, hacemos un estudio y normalmente cuando miramos que una granja es una buena candidata para vacunar, las cosas salen bastante bien. Y normal es que tengan un buen retorno de inversión, que al final todo se resume a esto. Y bueno, la eficiencia en producción de leche ya es súper grande y todavía tenemos que seguir trabajando sobre eso. Vale. Entonces, muchas gracias por vuestra atención y bueno, espero conseguir tener la conexión para estar al vivo para las preguntas y respuestas, que para mí siempre es la parte más interesante de cualquier charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rui. Y bueno, desde el equipo de IPRA Uruguay estamos a las órdenes, cualquier consulta. Y bueno, Rui está enganchado también, así que cualquier duda que tengan, podemos responderlo. Bien, Rosalía va a quedar aquí en la Rural de Florida, va a estar por supuesto también a la orden para quien desee alguna consulta. Nosotros vamos a seguir con lo que es la actividad y el cronograma para el día de hoy. Ya en instantes nada más vamos a tener la conferencia sobre reservas forrajeras de primavera, confección y utilización. Va a estar a cargo del doctor Javier Sabía, Country Manager de AgriFirm en nuestro país. Así que bueno, para lo que es la transmisión de la web, le voy a pedir al encargado de llevar adelante la transmisión que haga una pausa mientras Javier se acomoda y ya retomamos el contacto enseguida. Uruguay es un pequeño... entre Argentina y Brasil, habitado por 3.5 millones de personas. Es el país con mayor estándar de vida de América Latina y es considerado uno de los más pacíficos y seguros del mundo. El país se caracteriza por su estabilidad política y financiera, que redunda en un excelente clima de negocios para las empresas locales e inversores extranjeros. Con una gran variedad de paisajes y escenarios naturales, la mayor parte del país se compone de un 85% de excelentes tierras para actividades agrícolas y ganaderas. En ellas se desarrolla el sector lácteo, siendo una de las principales actividades económicas del país. El sector lácteo se compone de 2.700 productores que extraen anualmente 1.800 millones de litros de leche y más del 70% de la producción está destinada a la exportación.
Conaprole nace como cooperativa en 1936, con el objetivo de hacer sustentable la producción primaria y asegurar la disponibilidad de lácteos con altos estándares de calidad e higiene a nuestra población. Con trabajo sostenido y comprometido, de generación en generación, y fuertes inversiones en tecnología y conocimiento, Conaprole alcanza niveles de productividad comparables a los estándares de los países más avanzados del sector lácteo. Con un rodeo total de 280.000 vacas en producción y con un promedio de 150 animales por establecimiento, 2.000 socios cooperarios envían a nuestras plantas más de 1.300 millones de litros de leche al año, 3.5 millones de litros diarios, representando el 75% de la producción láctea del Uruguay. Con 8 plantas, se asegura un nivel de industrialización de clase mundial y una excelente calidad de la leche que es remitida por los socios cooperarios. Sus plantas exportadoras están certificadas con ISO 9001, ISO 22000, ISO 17025, ISO 14001, FSSC 22000, HACCP o HSAS 18001. Adicionalmente, sus complejos industriales son auditados y aprobados anualmente por importantes clientes, auditorías de certificación y entes gubernamentales. Además, cuenta con certificaciones religiosas expedidas por la comunidad judía y musulmana. Conaprole, a lo largo de su historia, se ha mantenido fiel con su cometido de lograr el desarrollo sustentable de todas sus actividades, en particular de la preservación del medio ambiente y la gestión eficiente de los recursos. Las exportaciones de Conaprole alcanzan a más de 50 países, representando el 3% del comercio mundial de lácteos. Sus productos alcanzan a mercados tan diversos y exigentes como Brasil, Rusia, Argelia, Cuba, México, China, Estados Unidos, Filipinas, Sudáfrica, Chile, Singapur y muchos más. Actualmente su portfolio de productos de exportación se compone de leche en polvo, quesos, manteca, dulce de leche, sueros y leche larga vida, UHT. Su producción alcanza más de 160.000 toneladas de productos. La producción anual de leche en polvo se destaca con 110.000 toneladas, 20.000 toneladas de manteca, 20.000 toneladas de diferentes tipos de quesos, 10.000 toneladas de sueros y 40 millones de litros de leche UHT. En un contexto de mercados cambiantes y cada vez más exigentes, Conaprole se erige como un proveedor cada vez más confiable de productos lácteos. Sus altos estándares de calidad y procesos de mejora continua son altamente valorados por las principales empresas del sector y gobiernos de diversos países. Hoy, como resultado de altísimos estándares de calidad en sus productos y procesos, Conaprole se posiciona como un proveedor confiable de productos lácteos de carácter mundial. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro. La idea de hoy es hablar un poco sobre reserva forrajera primavera, confección y utilización. Si bien hay mucho que ya se picó, por suerte, una primavera que ha dado para hacer un montón de reservas forrajeras, la idea es repasar algunos conceptos sobre, bueno, calidad de forraje, momento de picado y, bueno, utilización posterior en dietas lecheras. Así que, bueno, espero ser entretenido para esta hora de la tarde. No va a ser fácil, pero haremos lo posible. Lo primero es, ¿cuáles son los fundamentos de conservación de forraje? Es guardar cuando hay un exceso para cuando hay una deficiencia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tenemos un exceso de forraje y lo que queremos hacer es guardar ese excedente para otros momentos donde generalmente nos falta. Probablemente en muchos de los casos son arranque el otoño, cuando las praderas todavía no vinieron, estamos ya dejando los verdeos de verano y los verdeos de invierno todavía no llegaron. En esos momentos, las reservas forrajeras que nosotros guardamos en primavera tienen una muy buena cabida. Hacer ensilajes no es nada nuevo. Esta es una foto bastante vieja y, bueno, hay alguna investigación que dice que ya los egipcios hacían ensilajes de trigo en momentos de exceso y los guardaban debajo de las pirámides, los fermentaban para consumirlo después cuando había carencia de alimentos. Y si bien es algo que conocemos ya hace muchos años,
todavía sigue pasando que tenemos grandes pérdidas dentro de lo que es la conservación de forrajes. Esto es algo que publicó Mike Woolford hace varios años, y lo que muestra es que las pérdidas potenciales de materia seca durante el ensilado van desde el 8 al 40% y encima de eso. O sea, las pérdidas potenciales que tenemos desde que planificamos la reserva hasta que después efectivamente la podemos dar de comer al ganado, las pérdidas pueden ser realmente muy grandes. Y esas están relacionadas a lo que es el oreado, a la respiración de la planta mientras se muere, cuando estamos antes de picar, el proceso de fermentación, las pérdidas por efluentes, las pérdidas superficiales o de cuando abro la bolsa o abro la trinchera o la torta. Y también está muy relacionado a lo que es el deterioro aeróbico. Cuando yo abro un silo, lo que hace es entra oxígeno, y el oxígeno es el peor enemigo que puede tener una reserva, cualquiera sea, especialmente aquellas que se conservan por fermentación. Entonces las pérdidas totales pueden ser muy bajas o muy altas. En lo que se refiere a sistemas de conservación de silo, hay distintos, lo que conocemos más por ahí nosotros antiguamente hace algunos años, la torta era lo que se fabricaba más, o lo que se hacía más. Después está lo que es los búnker, que no se ven muy habitualmente en Uruguay. Los silos de hormigón, que son estos que se ven en la típica foto del granero americano. Los oxygen limiting, que son estos silos que también se ven bastante en Estados Unidos, que lo que tiene es una válvula que extrae el oxígeno, entonces permite que no entre oxígeno. Y lo que trabajamos más comúnmente en Uruguay, que es el embolsado o el silo pack. Estas pérdidas, si ven, pueden ser de un 7 a un 15% para un silo bolsa y de un 10 a un 25% en silo pack. Que si lo miramos en la diapositiva anterior, está bastante relacionado a todas estas pérdidas que se generan desde la fermentación hasta el deterioro aeróbico. Los números cierran bastante con este trabajo que es bastante más nuevo, del 91. Entonces, de nuevo, las pérdidas potenciales que nosotros tenemos son realmente altas. Y hay algunas cosas que podemos hacer que realmente no significan un costo, sino conocimiento, para que esas pérdidas, que son muy significativas, disminuirlas. Lo que no es lo mismo es conservar forraje que amontonar forraje. Probablemente este silo de maíz es más sobre la izquierda, más sobre unas pérdidas el mínimo, 8 o 10% que lo normal. Esto que está acá abajo es silo de maíz, conceptualmente lo mismo, nada que ver. Estas pérdidas son totalmente imposibles de medir. O sea, la pérdida acá supera el 40% ampliamente. Y les puedo asegurar que este productor con este silo va a sacar bastante más leche que este otro productor. Lo mismo pasa con Silopac. Los Silopac vienen montaditos en un galpón, y Silopac, que es una situación bastante más parecida a lo que hay en Uruguay. Acá inclusive se ve algún hongo creciendo, y cuando los abrimos tenemos esto. Un Silopac con una envoltura bastante mala y roto. Cuando abrimos tenemos esto. Todas esas pérdidas son las que vamos sumando, y en definitiva cuando pasamos raya perdimos un montón. Ni que hablar los fardos. Algunos sistemas de conservación un poquito más prolijos, y esto que pérdidas tremendas. Tengo fotos de fardo tirado en el campo durante 6 meses, obviamente mucho peor que esta. Esta foto la saqué en un tambo en Estados Unidos donde yo trabajaba, para que vean que en todos lados se cuecen agua. No es que sea que solamente nos pasa a nosotros. Conceptualmente a ellos les estaba pasando lo mismo. Amontonaban un montón de fardos, y después las pérdidas que tienen acá, todos estos son hongos, son tremendas. Los factores que afectan la calidad del ensilaje se pueden clasificar en biológicos y tecnológicos. Para no aburrirlos con esta diapositiva, yo lo que hice fue agruparlos en cuáles son las responsabilidades de cada uno que está trabajando para hacer la conservación del forraje. Entonces, lo que es elección del cultivo o pastura es una decisión que toma el productor con su asesor. La adecuada fecha y condiciones de siembra, la infraestructura, instalaciones, dimensiones de los silos, el tipo de silo según destino de alimentación, son decisiones que todas deberían ser tomadas en conjunto, el productor con su asesor. Después, en estos puntos donde entra más el contratista, que es la elección del momento de ensilado, según los objetivos productivos que tengamos, el tamaño del picado, procesamiento de grano para los silos de sorgo y de maíz, y la inoculación. Estas decisiones deberían estar tomadas en conjunto con el productor, el contratista y su asesor. Lo que pasa es que generalmente estas 4 decisiones generalmente recaen en el contratista, que puede tener muy buena voluntad,
pero no conoce el destino productivo del tambo, ni a qué producción apuntamos, ni cuánto es la reserva que tenemos, ni las condiciones de otros silos o pasturas que podamos tener. Entonces esta decisión debería ser tomada en conjunto. Después lo que compete al contratista es determinar una buena llenado del silo, ya sea pisado o en bolsa, un buen compactado, un acuado sellado y tapado para los silos torta búnker. Y después el productor se tiene que encargar de los otros dos puntos, que son el manejo de la cara puesta y el suministro de ensilado. O sea, todas estas son 15 decisiones que hay que tomar, algunas a largo plazo, pero la gran mayoría se toman en cuestión de días. Y todo esto tiene que ser, no cuando llegue la máquina a picar, a cortar, sino todo se tiene que tomar anteriormente. Cuando llegue el contratista, nosotros todas estas decisiones que tenemos acá, las tenemos que tener muy claras, para nosotros facilitarle al contratista su trabajo. El resultado de una buena calidad de ensilaje es la suma de 3 procesos. Un buen material ensilado, el manejo del ensilaje y una buena fermentación. Cuando junto estas 3 cosas, lo que tengo es un ensilaje de alta calidad. Si tengo un material de mala calidad, nunca voy a llegar a un ensilaje de buena calidad. Si el manejo es deficiente, lo mismo. Y si la fermentación es defectuosa, imposible. O sea, las 3 cosas se tienen que dar para que el ensilaje sea de alta calidad. Se puede ensilar lo que sea. Estas son algunas fotos de silo sorgo, soja, raigras, avena, alfalfa, caña de azúcar, grano húmedo, pasturas tropicales, maíz, triticales. Tengo algunas fotos de silo de papa, de silo de ananá en Ecuador. Se puede ensilar cualquier cosa que esté entre 30 y 40% de materia seca. Estas son algunas recomendaciones del manual de Pioneer. En el maíz se habla de un medio a 2/3 de línea de leche, en sorgo grano pastoso o duro con cracker, en alfalfa prebotón, en cereales grano lechoso pastoso, gramíneas primera espiga, trigo al principio de floración. Básicamente lo que tenemos que llegar siempre, y parece algo que sería sencillo, es entre 30 y 40% de materia seca para silo. Si nosotros nos aseguramos esa cantidad de materia seca, es muy probable que tengamos un silo por lo menos bien fermentado. La pregunta del millón, ¿cuál es la madurez óptima para ensilar? Y bueno, eso es una muy buena pregunta, pero la respuesta no es tan sencilla, porque las necesidades que tenga cada campo son inherentes a cada sistema. Entonces, para este campo, la madurez óptima puede ser esta alfalfa que está totalmente florecida, para otra situación puede ser esta alfalfa que está en prebotón. Lo que vamos a tener acá, obviamente, es más calidad, lo que voy a tener acá es más rinde por hectárea. Como guía, lo que se puede manejar es que hay algunas cosas que acontecen en cualquier tipo de cultivo, que son, a medida que pasa el tiempo y avanza la madurez de la planta, lo que voy a hacer es aumentar el rinde, pero voy a bajar la calidad. Esto lo que se ve acá es, a medida que pasa el tiempo de vegetativo, todo florar, 10% de floración, todo florecido, post-floración, lo que voy a hacer es aumentar el rinde de ese cultivo. O sea, voy a cosechar más toneladas por hectárea. Ahora, lo que estoy cosechando cada vez más es el rinde en tallos, porque el rinde en hojas permanece bastante estable. O sea, a medida que pasa el tiempo, lo que voy a cosechar es más nivel de tallo. Al tener más nivel de tallo, lo que voy a hacer es que ese cultivo pase de una digestibilidad muy alta a ir bajando. ¿Cuál es la recomendación? Medio como guía, es que para una alfalfa, por ejemplo, trabajar a 10% de floración. ¿Por qué? Porque ahí por lo menos tengo un mejor rinde, una calidad aceptable, por la relación que va a tener de tallo, hoja y digestibilidad. ¿Ah? Entonces, si trabajo acá, es difícil errarle. Voy a tener un rinde adecuado para una calidad adecuada. Esto está muy relacionado a lo que es la planta. La planta lo que tiene es, en sus células, tiene una pared primaria, una pared secundaria y después el contenido celular donde están las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los minerales. ¿Ah? Vamos a hablar un poquito de lo que es la FDN y FDA y para explicarlo rápidamente, la pared está compuesta por hemicelulosa, lignina y celulosa. La lignina, la celulosa es lo que ustedes cuando analizan un forraje le dicen tiene tanto nivel de FDA. ¿Ah? La FDA refiere a la pared de la célula y se refiere a los dos componentes más difíciles de digerir, que cuando estos aumentan lo que hace es baja la digestibilidad.
La fibra neutro detergente suma la celulosa, la lignina, la hemicelulosa y es la FDN. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? A medida que la planta va madurando, aumenta el tallo y el tallo lo que precisa es más estructura para mantener la planta levantada. Por lo tanto, lo que hace es aumentar el componente de pared. Y a su vez, a medida que envejece la célula, lo que aumenta es la pared y disminuye el contenido celular. Por eso lo que vemos acá es, esto es una alfalfa que está en prebotón, floración temprana, mediana y tardía, y al aumentar el estado de madurez de la planta, lo que pasa es que baja la proteína, de 21 a 16, porque tengo más componente de pared y menos componente relativo y absoluto de contenido celular. Por lo tanto, lo que voy haciendo es bajar el porcentaje de proteína hacia cultivo. A contrapartida, lo que hago es aumentar lo que es pared celular, y esto pasa de 30 a 45, lo que es FDA, celulosa y lignina. Por lo tanto, la digestibilidad que nos mostraba baja. ¿Ah? Sencillo. O sea, aumenta la madurez de la planta, baja lo que es componente célula, baja la proteína, por ejemplo, en este caso, aumenta la pared, lo que hace es que pierda digestibilidad. Para hacer sencillo el concepto de digestibilidad es, si se come 1 kilo de materia seca de esta alfalfa en prebotón, 633 gramos lo va a digerir. El resto se va con la bosta. ¿Ah? En este caso, 530 se quedan, el resto, 470 gramos, se van con la bosta. Esto más o menos lo mismo, son otros trabajos que muestran a medida que la proteína disminuye, ¿ah? Aumenta el FDA. O sea, tengo más FDA, menos proteína. Y lo que hace esto es que me baje la energía también, porque muchas veces lo primero que miramos en el análisis es, che, ¿cuánta proteína tiene? ¿Y qué pasa con la energía? Esta es una ecuación que es lineal porque justamente ajusta por el nivel de FDA. ¿Qué quiere decir esto? A más FDA, a más contenido de pared celular, lo que hago es disminuir la energía del silo. ¿Ah? Y esto acontece con lo mismo con la pastura en pie. Una pastura tierna tiene menos FDA y va a tener más energía porque tiene más digestibilidad. Una pastura pasada, lo que hace, si estamos pastoreando una pastura tierna, estamos con una cierta producción de leche, pasamos una pastura pasada, la leche se cae de pico. Es por esto, lo que hace es bajar no solamente la proteína, sino la energía. Entonces, ¿de dónde salen estos? Son ecuaciones que están en energía neta de lactación. Entonces yo puse acá, esta es la ecuación del NRC. Una alfalfa al principio de floración, como vimos hace un ratito, tiene un 30% de FDA, que es el indicador que va acá, en la ecuación. ¿Ah? Entonces, esta ecuación por 30 me da que una alfalfa en principio de floración con 30% de FDA va a tener 1.51 megacalorías por kilo de energía neta de lactación. Esa misma alfalfa florecida al 40% va a tener 40% de FDA, por lo tanto va a tener 1.25 megacalorías por kilo de materia seca, o sea, un 20% menos energía. Está precioso. Dicho en criollo, una dieta completa con 1.51 megacalorías me permitiría sacar 30 litros de leche. Una dieta completa con 1.25, 21-22. ¿Ah? Entonces es el efecto. Cuanto más envejecía la planta, menos proteína, pero también menos energía. Por lo tanto, menos producción de leche por cada kilo que yo le ofrezco a la vaca. Esto en Estados Unidos ya se maneja hace muchos años y se trabaja mucho sobre todo en fardo de alfalfa. El fardo de alfalfa es un bien que es transable en Estados Unidos. O sea, hay mucha gente que produce fardo de alfalfa en ciertas áreas y los trasladan 1000 kilómetros hacia otros lugares donde la producción de alfalfa es muy restrictiva. ¿Ah? Entonces, para tratar de trazar una transparencia, decir, bueno, ¿cuánto vale este fardo de alfalfa? Lo que hicieron fue hacer esta ecuación que se llama valor relativo del alimento, que tiene en cuenta la digestibilidad y el potencial de consumo de materia seca. La digestibilidad está asociada otra vez a la FDA y el consumo de materia seca está referido al FDN. Otra vez, más FDA, más FDN, menos valor. Entonces acá tenemos un fardo que es categoría Prime, tiene un valor de más de 151, porque tiene poca FDA, menos de 30%, poca FDN y más proteína.
A medida que avanzo voy perdiendo calidad y este vale 87 a 102 y tiene estos valores. ¿Ah? Entonces, de nuevo, son cosas que nosotros tenemos que tener bajadas a tierra, bastante llano, para decir, bueno, un forraje, ¿cómo lo voy a picar? De acuerdo a la necesidad que yo tengo en el tambo. Ahora, lo que sé es que si pico un forraje pasado y la expectativa de producir altos niveles de producción con eso, es difícil. Esta es una foto que saqué en Holanda. Estos fardos se producen en Francia y los llevan de Francia hasta Holanda en camión. Cuando yo saqué la foto, no sé los valores actuales, pero una tonelada de este fardo de alfalfa valía mucho más caro, casi un 10% más, que una tonelada de harina de soja Hypro. Es decir, ¿por qué pagan un fardo de alfalfa más caro que una tonelada de harina Hypro? Y bueno, porque no tienen. En Holanda los tambos son muy chiquitos, tienen poca producción de forraje y necesitan comprar. La soja la pueden comprar donde sea, la fibra no. Estos fardos lo que tenía acá es un código QR. Yo hablo medio atrevido porque yo me quedé trancado en el logo y en los 80, pero el productor me mostró, sacó con el teléfono, copió este código QR y con eso me mostraba cuándo se picó el forraje y todos los análisis que tenía. Es como un certificado de calidad. ¿Ah? Y tiene una trazabilidad completa del fardo de alfalfa. Y si no, podía entrar a esta página que es el proveedor y te daba todos los datos del fardo de alfalfa. Ahora, ¿por qué incurrir en estos costos? Yo qué sé, en vez de darle fardo de alfalfa, dale otra cosa. Porque acuérdense una cosa que digamos, es el ABC de la nutrición. La leche se produce a partir de calidad de fibra, no a niveles de concentrado. Calidad de fibra igual a leche. Yo le puedo contar una historia muy breve, pero me tocó trabajar en un tambo que tuvo la desgracia que a fin del 2016 la piedra le llevó todo puesto la chacra de maíz que tenía pronta para pecar pasilo y durante prácticamente todo el 2017 lo que tuvimos de insumo para dar de comer en un tambo estabulado era la fibra, era un sorgo padrillo. Resultado de ese año, nosotros tuvimos en la vuelta de 27 litros de producción de leche con 16 kilos ración y no había forma de subir la leche. El año siguiente, ya en esa primavera, picamos un buen silo de ryegrass y después se hizo un buen maíz. Al año siguiente, con las mismas vacas básicamente, inclusive con una mayor proporción de vaquillonas, porque estábamos cerca del 40% de vaquillonas, con 10 kilos ración, la producción fue 37 litros promedio. Entonces, la leche no sale tanto de concentrado. Si no tenemos buena calidad de fibra, por más que le agreguemos mucha ración, no vamos a tener buenos resultados. ¿Cuándo picar gramíneas invernales? Esto es un poco treverá, pero es básicamente lo mismo. A medida que la pastura envejece, lo que voy perdiendo es calidad de la pastura y lo que me aumenta es la FDN y la FDA y la lignina. De nuevo, a medida que pasa el cultivo, lo que voy haciendo es perdiendo calidad. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, una avena a panoja embuchada tengo 18% de proteína, una digestible a 80%, una FDN acorde y una FDA. Buenísimo, hacemos panoja embuchada. Ojo el piojo. Lo que sabemos también es que a medida que aumenta la madurez de la planta, aumenta el rinde. Entonces hay que saber dónde estamos parados. Si yo, por ejemplo, hago un trigo en prefloración, más o menos lo mismo, tengo muy buenos niveles de digestibilidad de proteína, pero la productividad es menos de la mitad que hacer ese mismo trigo en grano pastoso. Entonces la decisión de picado tiene que tener en cuenta es qué alimento necesito yo, para qué categoría y en qué momento del año para tomar la decisión. Entonces en esto lo que nosotros tenemos que saber es dónde estamos parados y qué podemos esperar. Ya yendo más a lo que es el proceso de fermentación, es la clave para conservar un silopaco, un silo. Si hay un buen proceso de fermentación, voy a tener mucho menos pérdida, como mostré hace un rato. Para eso lo que hay que tener en cuenta es que hay 4 fases, que uno es la fase aeróbica, donde hay que sacar la mayor cantidad del oxígeno, que como le dije, es el mayor enemigo del silo. En ese momento después el pH empieza a bajar, o sea, el pH cuanto más bajo mejor, porque el pH bajo lo que hace es acidificar. Al acidificar lo que hace que las bacterias lácticas aumenten y todas las bacterias indeseables que hacen que se eche a perder el silo se mueren.
¿Ah? Entonces, un pH bajo lo que me asegura es que hubo un buen proceso de fermentación y que las bacterias indeseables que van a echar a perder el forraje se mueren. Después está la fase de almacenamiento o estabilización y después lo que hago, abro el silo. Cuando abro el silo lo que hago es, otra vez el oxígeno sube. Entonces tengo que ser muy cuidadoso en esta etapa para que el oxígeno no eche a perder todo el proceso de fermentación que hice anteriormente. ¿Cuáles son las principales consideraciones para lograr una buena fermentación? Bueno, hay que ver qué especie voy a ensilar, qué porcentaje de materia seca, hay que tener una muy buena uniformidad de picado y compactación. Entonces, lo que sabemos que es mucho más fácil fermentar un maíz que una alfalfa o una soja o un trébol. O sea, sabemos que las leguminosas es mucho más complicado lograr un buen silo bien fermentado que un maíz. Eso se da básicamente por la cantidad de azúcares solubles y sobre todo por la capacidad amortiguadora que está muy referida a la proteína. ¿Ah? Entonces, una leguminosa lo que tiene es poco azúcares solubles y mucha proteína soluble, que la proteína va en contra de la fermentación. Entonces son alimentos donde nosotros tenemos que ser mucho más precavidos, trabajar mucho mejor para lograr un buen nivel de fermentación. El proceso de fermentación es como hacer vino. Las bacterias lo que hacen es, toman el ácido láctico, eso aumenta el ácido, o sea, baja el pH, eso inhibe la degradación de nutrientes por encima de vegetales, microorganismos, levaduras, todo eso, y eso es lo que permite conservar los nutrientes. Entonces, como les mostraba hace un rato, el objetivo de materia seca para un ensilaje tiene que ser entre 30 a 40%. Ideal 32 a 38. Con esta materia seca sé que una muy buena parte del partido la tengo ganada, porque sé que es el nivel mejor para lograr una buena fermentación. Y en Silopac me tengo que ir a 45 o 60, ideal 50 a 55. Para medir materia seca, lo mejor es hacerlo objetivamente. Y hay herramientas que son bastante sencillas de usar. Por ejemplo, está el microondas, el coaster, una estufa. Ahora se utilizan algunas freidoras en aceite. Y la otra es la subjetiva. De preferencia es mejor utilizar esto. Alguna medida objetiva para saber el rango que estamos para decidir el momento de picado. Pero más allá de eso, lo que tenemos es que tener siempre en cuenta que la materia seca tiene que ser uniforme. Porque yo tengo promedio 40%, pero tengo 20% arriba y 80% abajo de materia seca, en realidad eso no sirve. Lo que tiene que ser es muy uniforme y vamos a hablar un poquito de eso. Como todo en la vida, la clave está en hacer algunos protocolos, medir y mucho sentido común para tomar decisiones en el momento. Lo que sabemos que puede haber cambios en el clima, el viento, el sol, el rocío, que hace que cambie. Tenemos que saber si vamos a utilizar un acondicionador en el picado. Tenemos que ver el tema del hilerado, el rastrillado, el tamaño de la gavilla, tiempo de rotación. Todo eso hace que tengamos que tomar decisiones a veces bastante rápidas en el campo para lograr el mejor porcentaje de materia seca y que ese porcentaje sea uniforme. ¿Ah? Estos son los métodos de medir materia seca, se puede mandar al laboratorio, coaster, microondas o freidora sin aceite. Cualquiera de ellos funciona, por lo menos nos da una pauta bastante cercana de dónde estamos parados. Para lograr un buen porcentaje de materia seca, generalmente lo que nosotros recomendamos es empezar a cortar después que levante rocío. Hay una eterna discusión que dice, bueno, es mejor de mañana, es mejor de tarde. Algunos argumentan que, por ejemplo, los ryegrass tienen más concentración de azúcares solubles en la tardecita que en la mañana. Y como yo decía, el azúcar soluble es un buen insumo para que las bacterias transformen eso a ácido láctico. La contra que tiene eso es que si nosotros cortamos a la tardecita y la noche es medio fresca, ese forraje va a demorar mucho en secar y va a demorar mucho más horas. Y durante todas esas horas lo que va a hacer es la planta seguir respirando. Y a medida que la planta sigue respirando, sigue consumiendo nutrientes. Porque cuando nosotros cortamos la planta, lo que hacemos es cortar la fotosíntesis de la planta. Pero la planta sigue respirando hasta morirse. Y en esa respiración, que está muy relacionada al nivel de materia seca, va a seguir consumiendo nutrientes. Entonces, mi recomendación es levanta rocío y ahí cortamos. Otra cosa es dejar un rastrojo de al menos 5 centímetros.
en los años medio complicados se afeita el piso, pero eso es lo que hace, si nosotros dejamos un rastrojo de 5 centímetros, disminuye el porcentaje de ceniza, que la ceniza cuando la medimos en el laboratorio muchas veces lo que es tierra. Si nosotros cortamos muy abajo, lo que estamos llevando un montón de tierra al silo, y eso no nos sirve de nada. Una cosa que es interesante es usar cuchillas planas. La cuchilla plana, no, al no tener ángulo, lo que hace también es cortar así y evita levantar tierra. Y al dejar un rastrojo de los primeros 5 centímetros del tallo, lo que tiene mucho ese tallo es agua. Entonces yo me llevo la parte más seca a la planta. Y ese tallo queda en el piso y me permite levantar algo más de materia seca. Ni que hablar que si no es un ryegrass, sino que vamos a hacer una pradera, una alfalfa, permite a veces, sobre todo para aquellos que son verdeos plurianuales, no cortar el punto de crecimiento. Entonces permite un mejor rebrote de la planta. Usar el acondicionador lo que hace es aumentar un 20-30% de la velocidad de secado. Todos sabemos que usar un acondicionador es más caro, el contratista cobra más caro. Pero lo que hacemos es aumentar significativamente la velocidad de secado. Entonces, primero es cortar después que levanté el rocío, dejar un rastrojo de al menos 5 centímetros y usar acondicionador. Con esas tres cosas nosotros logramos aumentar el porcentaje de materia seca. Otra cosa importantísima es orear el material lo más rápido posible. Recuerden siempre que la mayor cantidad de agua en la planta se pierde las primeras 2 horas. Nosotros cortamos y pasamos acondicionador y dejamos bien oreado, bien extendido el material, logramos que se pierda mucha cantidad de agua. Chequear la materia seca y engavillar previo a cortar. Antes lo que se hacía, se cortaba y ya se engavillaba. Y lo que pasaba es que la materia seca arriba, donde oreaba el sol y el viento, estaba muy alta. Y abajo estaba muy verde. Entonces lo que metíamos es un material que estaba muy poco uniforme en materia seca. Y eso lo que hacía es que las bolsas esas que están todas gusanadas así, es típico de eso. Una cosa que mejora bastante la disminución de la contaminación son los rastrillos giroscópicos, sobre todo la contaminación con ceniza, pero lo que hay que tener en cuenta es que lesionan más el tallo remanente que los rastrillos de soles, sobre todo si vamos a tener alguna pastura que va a rebrotar. Algunas cosas nuevas son los rastrillos con cinta transportadora. Estos son bastante interesantes porque, y ya hay algunos en Uruguay, porque lo que hace es levanta la pastura, pero no lesiona el tallo y a su vez tiene baja contaminación de ceniza. Esas son algunas cosas que van a seguir viniendo cada vez más. Y a su vez permiten hacer distinto tamaño de gavilla de acuerdo al tamaño de la picadora que va a trabajar con ese material después. Algo que es bastante interesante, esto es un trabajo, disculpe estar en inglés, pero es sencillo. Esto es las horas que tengo de oreado. Esto es que había 6 metros de distancia entre gavillas, esta había 3 y esta estaba totalmente tirado en el piso. O sea, no se había engavillado el material. Se cortó y se desparramó y quedó tirado en el piso. Una gavilla que está cada 6 metros, obviamente una gavilla mucho más grande. ¿Ah? Entonces, fíjese, acá a las 0 horas, los 3 materiales tenían 17% de materia seca. Este que estaba con la gavilla más gruesa, a las 24 horas el porcentaje de materia seca era 19. En este 23 y en este estaba 30. O sea que ya a las 24 horas este material lo podía ya picar para silo. A las 48 horas este material seguía con muy baja materia seca, 23. Este recién estaba pronto para hacer silo y este estaba pronto para hacer silopac. Mismo material de arranque, la única diferencia es que uno engavilló, hizo una gavilla alta, otro hizo una gavilla chica y otro lo dejó desparramado en el piso. La diferencia son 24 horas para llegar y en este caso iba a estar por lo menos 24 horas más para poder llegar a un nivel de materia seca para ensilar. Costo de esto, 0. O sea, es simplemente aplicar el concepto. Esto más o menos lo mismo, lo que le vengo repitiendo, estos son pérdidas de materia seca, ¿ah? Y esto, fíjese que cuando tengo materias secas bajas, las pérdidas de materia seca en el proceso de ensilado, cortado y oreado son altas. Cuando me voy a baja materia seca o alta materia seca. Cuando me muevo entre 30 y 40, lo que tengo son las menores pérdidas de materia seca. Otra vez,
entre 30 y 40. Ahí no le erro. Algo que todavía no hacemos con la frecuencia que yo entiendo que se debe es analizar los ensilajes. Esto es un promedio de 368 muestras recibidas en el laboratorio de AgriFirm de estos 6 campañas, 2019, 2020 y algunas del 2021. Yo lo que les quiero mostrar acá es el promedio de los resultados de análisis nutricionales. De la proteína cruda, promedio de 11, ceniza 9,7, FDN 57, FDA 36, pH 4,19, materia seca 40. O sea, si yo tengo esto como silo promedio, es un silo que está adecuado. ¿Ah? Pero como dijo uno, en el mar de los promedios se hago los enanos. Y yo muy alto no soy, entonces no me gusta trabajar con promedio. De esta misma base de datos, yo saco los mínimos, tengo silos que tenían 4,9 de proteína cruda y el crudo tenían 21. Entonces no es lo mismo dar un silo que tiene 21% de proteína que un silo que tiene 11. Para hacer una cuenta rápida y dimensionar esto quiere decir que por cada kilo de materia seca, en este silo yo estoy dando 200 gramos de proteína y en este estoy dando 100. ¿Ah? Si yo doy 5 kilos en base seca, que serían unos 12, 13 en verde, que pasa muy frecuentemente, sobre todo en verano cuando no hay buenas producciones de pasto o al arranque del otoño, 5 kilos de materia seca, la diferencia son 500 gramos de proteína. 500 gramos de proteína significan 1 kilo de soja, que me puede estar ahorrando o faltando de acuerdo a las necesidades. Es decir, bueno, la calidad de la proteína de soja es otra. Bueno, si lo llevo urea, son 180 gramos de urea, entre dar 5 kilos de este o 5 kilos de este. ¿Ah? Entonces, analizar es muy barato para la información que nos da. Y yendo a cosas más gruesas, por ejemplo, yo necesito saber si estoy dando un silo que tiene 19% de materia seca, o bueno, o 71, y ni que hablar 40. En esto es lo mismo, si estoy dando, por ejemplo, 10 kilos en fresco, en este le estoy dando 4 kilos de materia seca, y en este le estoy dando 2, 1,9. ¿Ah? Entonces, digo, che, estoy dando un montón de kilos de silo y las vacas parece que tienen hambre. Bueno, ¿qué silo le está dando? ¿Qué materia seca? Entonces, estos datos son fundamentales si queremos ser eficientes en la producción de leche. El tamaño de partícula es lo mismo, no hay una receta. Hay que definir según la categoría, el nivel productivo, el balance de toda la dieta. O sea, es una decisión que muchas veces toma el contratista, pero el contratista no sabe todo el resto de componentes que tenemos en el establecimiento y hacia dónde se va a utilizar ese silo. Los tamaños de partículas muy chicos, lo bueno que tiene es que favorece la fermentación y la compactación. Lo contrario, por el lado opuesto, digamos, tenemos poca fibra efectiva. Pasaba mucho, hace años, que se picaba los maíces a medio centímetro, 5 milímetros, y después había vacas con acidosis y le estoy dando un montón de silos, sí, pero con muy chiquito picado. ¿Ah? El tamaño de partículas muy grande lo que hace es dificultar la fermentación y la compactación y también aumenta la selección en comedero. Cualquier cosa que sea más ancha que el morro de la vaca no la va a comer, la va a dejar en comedero. Entonces, yo me están dejando comida, sí, pero pasa que tienen unos palos así que no se los va a comer ni con todo el hambre del mundo. Algo interesante que se puede usar, que es bastante sencillo, es las bandejas de Penn State, de la Universidad de Pensilvania, que esas me dan un dato de uniformidad de picado y tamaño de partícula. ¿Ah? Y esta es una foto que utilizo siempre porque es el mismo establecimiento. Silo de sorgo. Este estaba recontra largo picado y este bastante fino. Entonces estoy dando silo de sorgo. ¿Pero qué es silo de sorgo? ¿Esto lo decidió el productor, lo decidió el contratista o no lo decidió nadie? Se echó la picadora y se picó nomás. ¿No? Estas son decisiones que hay que tomar. Estamos guardando comida para 6 meses, un año. Entonces, lo mejor es tomar alguna decisión previa. Lograr una adecuada compactación, como les decía, me beneficia mucho la fermentación porque lo que hace al compactar un material, lo que hago es sacar el oxígeno. Al sacar el oxígeno, lo que hago es fermentar más rápidamente ese material y lograr pérdidas por efluente o crecimiento de hongos y levaduras. ¿No? Esto es un trabajo de Ruppel de hace muchos años, tiene poquitos puntos, pero tiene una relación de casi 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más compactado está el silo, esto se hizo en silos búnker y torta en Estados Unidos.
Pero el concepto aplica. Es cuanto mayor compactación tengo, y estos son pérdidas a los 6 meses, las pérdidas bajan de 20% a 10%, bajan a la mitad. Solamente por un efecto compactación. Un silo más apretado pierde el 50% menos de materia seca que uno que le faltó compactación. Entonces, cuando se habla de decir, che, ¿pero qué es pérdida de materia seca? Yo no entiendo el concepto. Este señor que se llama Mike Bolsen, que estudió 40 años en el tema de ensilaje, se cansó de contestar esa pregunta y lo que hizo fue un ensayo muy sencillo. Hizo un silo de maíz que tenía originalmente 90 centímetros y lo dejó destapado por 3 meses. Volvió a los 3 meses, se paró él con una regla y lo que mostró es, este silo originalmente medía 90 centímetros y lo que me quedó acá fueron 56 centímetros. ¿Qué pasó con los otros 40 centímetros? Desaparecieron, se fumaron. Porque esto es el trabajo que hacen las bacterias, principalmente hongos y bacterias, que se consumen la materia seca. ¿Va? A mí me pasaba bastante en Argentina cuando iba a trabajar, había megasilos que no los tapaban. Y la respuesta de cine es, igual se me va a pudrir lo mismo, si lo tapo o no, tengo 18, 20 centímetros de capita que se me va a pudrir igual. Entonces porque gastar la lona y el manejo y complicado. ¿Tá? Esto sí lo va a tener, ahora va a tener todo esto que desaparece. Entonces cuando yo hablo de pérdida de materia seca, es kilos que no están, desaparecen, no los vemos. Es cuando hacemos, cualquier productor que sea extremadamente prolijo, mide cuánto puso de silo en las bolsas, saca cuántos kilos le dio comer al ganado durante todo el tiempo y después dice, che, me faltan un 20%. ¿Dónde está? Y bueno, no está, desapareció. ¿Ah? Estos son algunas recomendaciones, sobre todo para silo pisado. Acá destaqué yo 2 que tienen una correlación alta. Uno, otra vez, contenido de materia seca. Si tengo una buena materia seca, voy a tener menos pérdidas y mejor compactación. Y otro, el tamaño de medio de partícula. O sea, si tengo materiales con partículas muy grandes, eso me afecta a la compactación. Entonces hay que trabajar con un tamaño de partícula que no sea tan grande que me afecte la compactación. Ni pisado ni en bolsa. Una cosa importante que se ve ya hace 10 años, estoy dando esta charla o algún año más, y sigue todos los años recurrentemente me pregunta, ¿estiro más la bolsa, más compactación? No. El estiramiento de bolsa no tiene nada que ver con la compactación. El estiramiento de bolsa tiene que respetar especificaciones de fabricante. Si yo sobreestiro la bolsa, lo que estoy haciendo es probablemente que eso se me raje la bolsa. Y no afecta en nada la compactación. Para mejorar la compactación es siempre mantener lleno el túnel de compactación. O sea, cuando llega un camión, tiro todo el material, aprieto, pero no aprieto todo hasta que llegue el siguiente camión. Aprieto hasta la mitad y siempre mantengo lleno el túnel. Porque lo que me da compactación es el material apretándose contra el túnel. Entonces, lo vamos a ver en alguna foto ahora. Es clásico que viene un camión, tiro, echo todo para la bolsa. Viene otro camión, tiro, echo todo para la bolsa. Y que ve, contar los camiones en la bolsa. Entonces lo que tengo que hacer es, viene un camión, echo y dejo material en el túnel. Entonces, entra más material, sigo apretando. Hay una cosa que es muy sencilla, se la voy a mostrar ahora, que es trabajar con túneles extendidos. ¿Tá? Y esto aumenta 10% la capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque me aumenta la superficie donde ese material se va compactando. A ver si lo tengo acá. Bueno, acá son... Primero que vemos acá, pasto alrededor de la bolsa, esto tratemos de evitarlo porque esto se me mete los peludos o cualquier cosa y me rompe la bolsa. Pero estas son las típicas bolsas que se hacían de silo y de pastura. Y acá prácticamente se pueden encontrar los camiones. Esto es en el mismo establecimiento, exactamente en el mismo establecimiento, un año después, lo que hicimos fue mantener el túnel lleno. Entonces el contratista no lo sabía. O sea, le digo, che, ¿te complica, en vez de echar todo para adentro, dejar medio túnel y después vas echando el siguiente viaje? No, la verdad no me complica. Bueno, probemos. Mismo establecimiento. Dos bolsas totalmente distintas. Esto es otra cosa que se ve. Materiales con baja materia seca, alta humedad. Ya te parás en la punta y ya sabés que este material está muy húmedo. Te queda la bolsa esa campanada, como bombé. ¿Ah? Esto se estaba haciendo, lo que dijimos, che, pará un poquito, oriemos mejor. Lo único que hicimos fue
desparramar el material, invertir gavilla y seguimos ensilando. Venía hasta acá y fíjese cómo está esta bolsa, y estos últimos metros lo hicimos con la materia seca adecuada. Acá lo que estaba ensilando, esto tenía 25% materia seca y esto estaba alrededor de 38%. Lo único que hicimos fue mejorar la materia seca. Y esto, que no se ve en la foto, tengo una foto que no encuentro, pero lo que echa de efluente esto es impresionante, te deja un río. Y lo de efluente no es solamente líquido, es todo un montón de nutrientes que se desperdician. Esta es una foto de un túnel extendido, fíjese una cosa muy sencilla, una extensión de 60 centímetros, que tiene estos pernos acá, que se enganchan ahí, y esto lo que hace es aumentar el tamaño de la campana de compactación. Una cosa muy sencilla, esto se lo hizo un contratista acá en Uruguay, él, y mejoró muchísimo las bolsas, y lo vemos acá. Esta es una bolsa que hicimos sin el túnel extendido, fíjese ahí, y esta bolsa con el túnel extendido. Lo único que hicimos fue agregarle el túnel extendido a la embolsadora. Bolsa totalmente distinta. Ya para terminar, algún comentario del tema fardo. Este es un trabajo que me gusta mucho, que hizo en la Universidad de Oklahoma. En realidad es de la universidad, pero se hizo en predios comerciales. Entonces lo que hicieron fue medir distintos métodos de conservación de fardo. Entonces lo que hicieron fue agarrar fardo y lo dejaron sin tapar y en el suelo. 99% de los fardos de Uruguay. ¿Va? Se cortó, se dejó ahí en el suelo. Después agarraron la mitad de esos fardos y lo que hicieron fue levantarlo. Una especie de pallet. ¿Va? El mismo fardo lo levantaron. A otra parte lo que hicieron fue taparlo, como yo les mostraba, con una lona de silo, y a otros los taparon y los levantaron del suelo. Y como control, a otros agarraron y lo metieron en un galpón cerrado. Entonces, después fueron a los 9 meses y después fueron entre los 12 y 18 meses y midieron las pérdidas de materia seca. Eso que yo les mostraba en la foto de Wilson, la desaparición de kilos. Y lo que ven acá es que, siendo este extremo, en el suelo, o sea, sin tapar en el suelo, se perdió entre el 15 al 50% de la materia seca del fardo. ¿Va? Perdí la mitad de los fardos. Cuando los levanté, se bajó de 12 a 35. Cuando los cubrimos, bajó de 10 a 15, y si los cubría y los levantaba del piso, bajaba de 5 a 10. Esos mismos fardos en un galpón cerrado perdieron de 2 a 5% de la materia seca. Entonces el rango es enorme. Desde tener un galpón cerrado que perdés el 5% de los fardos, para hablar en criollo, a el 50%, la mitad. Es mucho. Solamente por hacer un par de cosas. ¿Qué es lo que nos pasa generalmente a nosotros? Como el fardo no nos cuesta, la tonelada de fardo no nos cuesta como una tonelada de soja, generalmente queda en el campo 6 meses y por allá cuando podemos los traemos. Después ya le saco la parte fea. Bueno, cada vez que hacemos eso, lo que estamos haciendo es perder un montón de kilos. ¿Ah? Y en la situación que estamos, que la tierra es cada vez más competitiva, tengo que ser más eficiente en cosechar materiales, bueno, este tipo de cosas son para evaluar. Ya para terminar, a modo de resumen, hay que definir qué es lo que necesito dentro de mi establecimiento con cada cultivo. Lo que tengo que definir es rinde versus calidad. Calidad y rinde, las dos cosas, no se logran. Puedo ir al medio, como le mostraba en algún caso, pero esa es una decisión que tiene que tomar cada productor. La materia seca tiene que ser uniforme y para eso tengo que tener un oreo rápido y parejo. Hay que definir el tamaño de partícula que necesito para el establecimiento, chequearlo periódicamente a esto y lograr una buena compactación. Una buena compactación es posible tanto en silos pisados como le mostré como en silos bolsa. Y siempre recuerden que las pérdidas potenciales son muy elevadas en cualquier sistema de conservación de forraje, lo cual impacta el costo de ese forraje, de ese material, directamente, y la calidad del alimento. Y ese es el segundo costo. Si yo tengo un alimento de más calidad, la leche va a ser por ahí menor a la esperada. Así que bueno, le agradezco mucho la atención y si hay alguna pregunta puede ser ahora o bueno, me quedaré un ratito a la vuelta. Así que bueno, muchas gracias.
Muy bien, le agradecemos a Javier Sabía entonces la conferencia. Javier queda acá como decíamos, así que ya para la transmisión les decimos, vamos cerrando, les decimos que mañana a partir de las 14 horas se va a estar comenzando con la segunda jornada de capacitación en reproducción, jornada que organiza Glandinex, así que desde las 14 horas mañana hasta las 19 horas continúan las actividades. Nos vamos, nos reencontramos mañana, que pasen ustedes muy bien. Uruguay es un pequeño país en América del Sur, ubicado entre Argentina y Brasil, habitado por 3.5 millones de personas. Es el país con mayor estándar de vida de América Latina y es considerado uno de los más pacíficos y seguros del mundo. El país se caracteriza por su estabilidad política y financiera, que redunda en un excelente clima de negocios para las empresas locales e inversores extranjeros. Con una gran variedad de paisajes y escenarios naturales, la mayor parte del país se compone de un 85% de excelentes tierras para actividades agrícolas y ganaderas. En ellas se desarrolla el sector lácteo, siendo una de las principales actividades económicas del país. El sector lácteo se compone de 2.700 productores que extraen anualmente 1.800 millones de litros de leche y más del 70% de la producción está destinada a la exportación. Conaprole nace como cooperativa en 1936, con el objetivo de hacer sustentable la producción primaria y asegurar la disponibilidad de lácteos con altos estándares de calidad e higiene a nuestra población. Con trabajo sostenido y comprometido, de generación en generación, y fuertes inversiones en tecnología y conocimiento, Conaprole alcanza niveles de productividad comparables a los estándares de los países más avanzados del sector lácteo. Con un rodeo total de 280.000 vacas en producción y con un promedio de 150 animales por establecimiento, 2.000 socios cooperarios envían a nuestras plantas más de 1.300 millones de litros de leche al año, 3.5 millones de litros diarios, representando el 75% de la producción láctea del Uruguay. Con 8 plantas, se asegura un nivel de industrialización de clase mundial y una excelente calidad de la leche que es remitida por los socios cooperarios. Sus plantas exportadoras están certificadas con ISO 9001, ISO 22000, ISO 17025, ISO 14001, FSSC 22000, HACCP o HSAS 18001. Adicionalmente, sus complejos industriales son auditados y aprobados anualmente por importantes clientes, auditorías de certificación y entes gubernamentales. Además, cuenta con certificaciones religiosas expedidas por la comunidad judía y musulmana. Conaprole, a lo largo de su historia, se ha mantenido fiel con su cometido de lograr el desarrollo sustentable de todas sus actividades, en particular de la preservación del medio ambiente y la gestión eficiente de los recursos. Las exportaciones de Conaprole alcanzan a más de 50 países, representando el 3% del comercio mundial de lácteos. Sus productos alcanzan a mercados tan diversos y exigentes como Brasil, Rusia, Argelia, Cuba, México, China, Estados Unidos, Filipinas, Sudáfrica, Chile, Singapur y muchos más. Actualmente su portfolio de productos de exportación se compone de leche en polvo, quesos, manteca, dulce de leche, sueros y leche larga vida, UHT. Su producción alcanza más de 160.000 toneladas de productos. La producción anual de leche en polvo se destaca con 110.000 toneladas, 20.000 toneladas de manteca, 20.000 toneladas de diferentes tipos de quesos, 10.000 toneladas de sueros y 40 millones de litros de leche UHT. En un contexto de mercados cambiantes y cada vez más exigentes, Conaprole se erige como un proveedor cada vez más confiable de productos lácteos. Sus altos estándares de calidad y procesos de mejora continua son altamente valorados por las principales empresas del sector y gobiernos de diversos países. Hoy, como resultado de altísimos estándares de calidad en sus productos y procesos, Conaprole se posiciona como un proveedor confiable de productos lácteos de carácter mundial.
Stay Strong para ganado lechero es un adictivo de avanzada que protege al ganado del estrés de producción. El 70% de la función inmune del animal se encuentra en el intestino y la pared intestinal es una barrera vital para proteger al animal de los problemas de salud y enfermedades. Stay Strong promueve una microflora intestinal equilibrada y colabora con las barreras protectoras. Los productos Stay Strong colaboran a mantener el alimento fresco por más tiempo, logrando que el ganado mantenga el consumo y el rendimiento. Stay Strong estimula la función ruminal para una mayor digestibilidad de la fibra y una mayor liberación de energía. Es un producto de Ralco. Laboratorio IPRA, la referencia en prevención para la salud animal. Señor productor, tome el control de la mastitis y reduzca significativamente el uso de antibióticos en su tambo con nuestra línea de herramientas en prevención. Presentamos UVAC, nuestra nueva herramienta para la prevención de la mastitis causadas por el Streptococcus uberis. UVAC, por primera vez, una vacuna específica frente al Streptococcus uberis. Starvac, su mejor aliada para reducir la incidencia y gravedad de la mastitis causada por Staphylococcus aureus y coliformes. Massblock cierra la puerta a la mastitis y reduzca el uso de antibióticos con nuestro pomo de sellador interno de pezón. Tome el control definitivo sobre la mastitis previniéndola. Gentamox, combinación antibiótica de alta calidad y única de gentamicina y amoxicilina en plaza.